Muy buenas amigos, bienvenidos al primer video de este canal Ultravoltaje, en el cual estaré subiendo contenido referente al análisis de los sistemas eléctricos de potencia, ¿sí? Sin más, empecemos. Listo, como ustedes pueden observar, los sistemas eléctricos de potencia se conforman por la generación, la transmisión y la distribución. Todo esto, este conjunto de elementos llegan hasta los bornes de los medidores de cada hogar, ¿sí? Pero para que todo este proceso ocurra se necesitan muchos elementos y muchas cosas a tener en cuenta. Por ello vamos a empezar con los sistemas en por unidad. Como ustedes pueden ver, se necesita generadores, transformadores, líneas de transmisión, etcétera, además de otros elementos. Por ello, por la gran cantidad de elementos que se tiene, por las magnitudes elevadas que manejan y por los kilómetros que se extiende este sistema, es por ello que nace el sistema en por unidad, para poder simplificar de alguna manera estos cálculos. La generación distribuida, que ustedes pueden ver aquí, también es llamada la generación descentralizada y es el futuro de la ingeniería eléctrica, porque como ustedes pueden observar, son pequeños puntos muy cercanos a las cargas en los que se puede generar electricidad, pudiendo ahorrarnos gran parte del proceso y eliminaría muchos costes. Por ello la llaman la generación distribuida y es el futuro de la ingeniería eléctrica. Así que este tema quedará para otro video, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Las ventajas de utilizar los sistemas en por unidad permiten simplificar los cálculos de sistema de energía eléctrica. Por supuesto, ya les digo, manejan magnitudes elevadas de kilovoltios, kiloamperios, megavatios. Todos estos elementos pueden ser simplificados de una manera muy grande en sistemas aún más grandes. Así que por ello nace para simplificar los cálculos. Permite comparar los datos en cualquier punto del sistema. Si las bases son correctas, todo el sistema estará enlazado. Por ello, en cualquier punto del sistema podremos comparar los resultados si tenemos estabilidad o no. Otra cosa, no tiene unidades. Esto significa que no va a tener ohmios, amperios o voltios en sus unidades por unidad. Simplemente son el valor. Tal vez las puedan dar en porcentaje o en por unidad, pero eso es lo único, ¿sí? No va a haber kiloamperios por unidad o kilovoltios por unidad, no. Será 1.2 por unidad, por ejemplo. Y basta, ese sería el valor de voltaje, ¿sí? Quiero que quede claro algo, la diferencia entre valores nominales y valores por unidad. Lo que ustedes pueden ver aquí son los valores nominales de un generador de corriente alterna, ¿sí? Como ustedes pueden observar, todos estos datos son los que nos van a servir para realizar el análisis, son los valores nominales. Y los valores de operación son los valores con los que ya está actuando el sistema, ¿sí? Puede estar o no a su máxima capacidad, eso depende de cómo se comporte en el sistema, pero los valores nominales están aquí y esos quedan fijos. Ya, la fórmula fundamental en cualquier cosa para sacar los resultados por unidad es la siguiente, ¿sí? Magnitud por unidad es igual a la magnitud real sobre la magnitud base, ¿sí? La magnitud real son los valores reales de operación en kilovoltios o kiloamperios o en amperios o en megavatios, ¿sí? Pero los valores reales. Las magnitudes base se seleccionan por el usuario. Nosotros tenemos esa libertad de seleccionar las bases, pero por lo general son las bases nominales, ¿sí? Los valores nominales de los equipos que se... Obtención de magnitudes base. La potencia base. Ojo, debe ser siempre la potencia aparente, ¿sí? Se puede sacar con esta fórmula. Se puede elegir la potencia aparente más alta del sistema o simplemente se puede elegir 100 MVA, ¿sí? Yo personalmente utilizo las dos. Cualquiera de las dos nos serviría muchísimo para los cálculos de los sistemas eléctricos de potencia. Sí, preferible la más alta o 100 MVA. La corriente base. Una vez seleccionada la potencia base y el voltaje base, entonces la corriente base se podría sacar de una manera muy sencilla, ¿sí? Como ustedes pueden ver, esta es la corriente trifásica, no es la corriente en la fase B, es la potencia base, ojo. Y la impedancia base. La impedancia base, como les digo, una vez elegida las bases, la potencia base y el voltaje base, que son muy importantes, entonces se podría sacar los demás parámetros base, ¿sí? Ojo, no son estos los valores de operación.
esta corriente no es la que está operando al sistema, no siempre de hecho, son las bases, ¿sí? Esto que quede muy en claro. Recomendaciones para elegir bases. Como les decía, deben ser potencias aparentes, puede ser en kilovolts amperios o en megavolts amperios, ¿sí? Pero ojo, la potencia base va a regir sobre todo el sistema, ¿sí? Esa no va a cambiar. Por favor, si se elige una base correcta para todo el sistema, se podrá trabajar de una manera más adecuada, pero es para todo el sistema. Tenemos dos parámetros de libertad, el voltaje base y la potencia base. Como les decía, los dos parámetros de libertad se pueden elegir por nosotros. O sea, la potencia base podemos decir que es 100 MVA y con esa trabajamos. Los voltajes base se pueden elegir sí, pero están regidos por una pequeña parte, los transformadores. ¿Por qué son importantes los transformadores para trabajar en sistemas por unidad? Pues bien, estos nos ayudarán a seleccionar las bases correctas y para ello necesitamos que la relación de transformación nos dé 1 por unidad, ¿sí? Como todos sabemos, la relación de transformación es voltaje 1 sobre voltaje 2, obviamente. Así que para sacar un 1 por unidad necesitamos tener los valores nominales del transformador, ¿sí? Los cuales sería voltaje nominal 1, que sería 18, obviamente en el lado de baja, sobre voltaje nominal 2, que sería 230, ¿sí? Pero como queremos sacarlo por unidad, necesitamos seleccionar la base, voltaje base 1, ¿sí? En este lado podríamos elegir un 18, y para que esta relación nos dé 1, el voltaje base 2 entonces será 230. ¿Sí? Aquí sí está bien una relación de transformación con la selección de bases correcta. Pero ¿qué ocurre si digamos aquí tenemos una barra conectada a 240 kilovoltios? ¿Sí? Este sería voltajes de operación, ¿no? Y entonces ustedes dirán, tengo 230 y un voltaje base de 238. Entonces el voltaje en esta barra, voltaje digamos 2, será igual a el valor de operación real, obviamente, 240 kilovoltios sobre el voltaje base 2, o sea, el voltaje base de este lado, que es 230 kV. Lo cual nos llega a dar 1.04 en por unidad, ¿sí? Así es como se sacan los valores por unidad y la selección de bases de los transformadores. Ahora, ustedes estarán preguntando, ¿por qué saco dos voltajes base en el sistema? Ojo, el voltaje base es el único que no va a regir en todo el sistema, sí. Van a existir diferentes niveles de tensión gracias a los transformadores. Como ustedes saben, son máquinas estáticas que convierten un nivel de tensión en uno completamente diferente. Entonces, el voltaje que regirá aquí, el voltaje base, no va a ser el mismo que va a regir en este lado. Aquí será, digamos, el 18 kilovoltios y este lado en el secundario será 230, ¿sí? En este lado será, digamos, un 13.8, igual que este lado, ¿sí? 13.8. Entre más niveles de tensión haya, más voltajes base van a tener ustedes. Por ello, en cada uno de los transformadores se debe hacer una relación de transformación que me dé 1 por unidad, ¿sí? Yo sé que esto es un poco confuso al principio, pero con la práctica en ejercicios ustedes lo van a entender. Vamos por la conclusión, el cambio de base, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si los voltajes base que teníamos antes no coinciden con nuevos voltajes base que nos especifican o necesitamos? Entonces ahí ocurre el cambio de base, cuando los valores nominales no corresponden con los valores base seleccionados de las máquinas también. Se realiza especialmente en las reactancias por unidad de los elementos, ya que ustedes saben que las reactancias de las máquinas ya vienen dadas por los fabricantes, pero referidas a sus valores nominales. Y cuando no coinciden con las bases que hayamos seleccionado nosotros, entonces ahí se debe hacer un cambio de base para poder sacar su circuito equivalente, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría la fórmula? Digamos,
reactancia de cortocircuito nueva va a ser igual a la reactancia de cortocircuito antigua, ¿sí? A la que teníamos antes por el voltaje base antiguo, el voltaje referido a sus propias bases de las máquinas, ¿sí? Sobre voltaje base nuevo, todo ello elevado al cuadrado. La potencia base nueva sobre la potencia base antigua. Ya, todo esto nos servirá para sacar valores de reactancia nuevos, ¿sí? Ya sea en generadores, transformadores o las reactancias propias de las líneas. Pero esto nos servirá para referir todo a las bases, que todos estén enlazados y poder comparar los resultados en cualquier punto del sistema. Para entenderlo de una manera mejor, vamos con un ejercicio, ¿sí? Como pueden observar, en la figura se muestra un diagrama unifilar de un sistema de potencia con los siguientes datos nominales. Utiliza una potencia de 100 MVA, la potencia de la carga es 10 más J5, ¿sí? Listo, tenemos los elementos, la potencia nominal, el voltaje y la reactancia. Como ya saben, valores nominales son los valores de placa de las máquinas, ¿sí? Tenemos al generador, al transformador 1 y el transformador 2, que me dice un banco monofásico de 100 MVA. Como ustedes saben, los transformadores trifásicos pueden venir uno solo o pueden venir en un conjunto de 3 monofásicos con sus respectivas conexiones delta o Y, ¿sí? Aquí va a ser una conexión en delta. Por ello me dice banco monofásico de 100 MVA. ¿Qué pasa con esto? Pues vamos a averiguarlo en la resolución del sistema que me dice determine el circuito equivalente en por unidad. Como ustedes también pueden ver, tenemos los valores en por unidad de las reactancias, ¿sí? Pueden darme en porcentaje o pueden darme en por unidad. Listo. El diagrama unifilar nos presenta la generación, los transformadores, las barras y la línea de transmisión junto con la carga, sí. Todo ello nos servirá para detectar qué niveles de tensión hay. Por ejemplo, aquí va a haber un nivel de tensión, dos niveles de tensión, tres niveles de tensión, sí. Dos transformadores, tres niveles de tensión. Es lo que necesitamos saber para realizar la relación de transformación. Listo, como ustedes pueden observar en el ejercicio, la resolución. Hicimos la relación de transformación del transformador 1. Como dijimos antes, voltaje nominal 1 sobre voltaje base 1. Voltaje nominal 2 sobre voltaje base 2. Sí, como pueden observar, los voltajes nominales nos coinciden con los valores base. Por ello es que esta relación se nos vuelve 1 por unidad y tenemos seleccionadas el voltaje base 1 y el voltaje base 2. Vamos con el otro generador porque primero hacer esto es lo más importante, sí. Perdón, con el otro transformador. Así que voltaje nominal 2 sobre voltaje base 2 sobre voltaje nominal 3 sobre voltaje base 3. Es lo que les decía de los tres niveles de tensión diferentes, ¿sí? Por ello es que hicimos dos de estas relaciones de transformación por los dos transformadores y sus tres niveles de tensión. Entonces, esta base ya la elegimos nosotros, la base 2, ¿verdad? Así que esta no va a cambiar. La que sería nueva sería el voltaje nominal 3, que sería el voltaje en la carga de 13.8. Entonces, como no nos especifica nada más, entonces les cogemos la propia base de 13.8 y nos saldrá 1 por unidad. Listo. Ahora vamos con el banco de 3 transformadores. ¿Qué implica tener un banco de 3 transformadores? ¿Sí? Como ustedes sabrán, los 3 transformadores monofásicos se conectan para formar un equivalente trifásico, ¿sí? Así que la potencia de los 3 se multiplica y nos da la potencia total de ese transformador, ¿sí? Que sería los 30 MVA. Igualmente con el voltaje. Dependiendo de la conexión de los transformadores, entonces se podría conectarlos, ¿sí? En este caso el voltaje se va a multiplicar por raíz de 3, lo que nos da un equivalente de 230 kilovoltios correspondientes con los demás del sistema, así que se puede conectar. Estamos muy bien en ese sentido. Listo, una vez seleccionadas correctamente las bases, comparamos que las bases que elegimos no se igualan con las bases nominales de cada uno de los elementos, ¿sí? Por ello es que vamos a hacer un cambio de base, ¿sí? Como ustedes pueden observar, el voltaje no va a cambiar. En este caso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la potencia, porque nosotros seleccionamos una nueva potencia de 100 MVA sobre las otras 25, 20 de los otros elementos. Así que aquí es donde vamos a realizar el cambio de base, lo que nos da 1.5, 0.8,
Una pregunta recurrente es, ¿qué valores de tensión puedo utilizar yo para el cambio de base o los que necesite trabajar? Se puede utilizar los dos, tanto primario como secundario, pero por lo general se trabaja con la salida, ¿sí? Con el secundario. Listo, el diagrama unifinal nos presenta la generación, los transformadores, las barras y la línea de transmisión junto con la carga, sí. Todo ello nos servirá para detectar qué niveles de tensión hay. Por ejemplo, aquí va a haber un nivel de tensión, dos niveles de tensión, tres niveles de tensión, sí. Dos transformadores, tres niveles de tensión. Es lo que necesitamos saber para realizar la relación de transformación. Listo, como ustedes pueden observar en el ejercicio, la resolución. Hicimos la relación de transformación del transformador 1. Como dijimos antes, voltaje nominal 1 sobre voltaje base 1, voltaje nominal 2 sobre voltaje base 2. Sí, como pueden observar, los voltajes nominales nos coinciden con los valores base, por ello es que esta relación se nos vuelve 1 por unidad y tenemos seleccionadas el voltaje base 1 y el voltaje base 2. Vamos con el otro generador porque primero hacer esto es lo más importante, sí, perdón, con el otro transformador. Así que voltaje nominal 2 sobre voltaje base 2 sobre voltaje nominal 3 sobre voltaje base 3. Es lo que les decía de los tres niveles de tensión diferentes, ¿sí? Por ello es que hicimos dos de estas relaciones de transformación por los dos transformadores y sus tres niveles de tensión. Entonces, esta base ya la elegimos nosotros, la base 2, ¿verdad? Así que esta no va a cambiar. La que sería nueva sería el voltaje nominal 3, que sería el voltaje en la carga de 13.8. Entonces, como no nos especifica nada más, entonces les cogemos la propia base de 13.8 y nos saldrá 1 por unidad. Listo. Ahora vamos con el banco de tres transformadores. ¿Qué implica tener un banco de tres transformadores? ¿Sí? Como ustedes sabrán, los tres transformadores monofásicos se conectan para formar un equivalente trifásico, ¿sí? Así que la potencia de los tres se multiplica y nos da la potencia total de ese transformador, ¿sí? Que sería los 30 MVA. Igualmente con el voltaje. Dependiendo de la conexión de los transformadores, entonces se podría conectarlos, ¿sí? En este caso el voltaje se va a multiplicar por raíz de 3, lo que nos da un equivalente de 230 kilovoltios correspondientes con los demás del sistema, así que se puede conectar. Estamos muy bien en ese sentido. Listo, una vez seleccionadas correctamente las bases, comparamos que las bases que elegimos no se igualan con las bases nominales de cada uno de los elementos, ¿sí? Por ello es que vamos a hacer un cambio de base, ¿sí? Como ustedes pueden observar, el voltaje no va a cambiar. En este caso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la potencia, porque nosotros seleccionamos una nueva potencia de 100 MVA sobre las otras 25, 20 de los otros elementos. Así que aquí es donde vamos a realizar el cambio de base, lo que nos da 1.5, 0.8. Una pregunta recurrente es, ¿qué valores de tensión puedo utilizar yo para el cambio de base o los que necesite trabajar? Se puede utilizar los dos, tanto primario como secundario, pero por lo general se trabaja con la salida, ¿sí? Con el secundario. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de las líneas de transmisión? Como nos da en valores reales, ¿sí? Nos dice que tiene una reactancia de 80J. Claro, puede tener resistencia, pero para simplificar un poco vamos a hacerlo reactivo puro, ¿sí? Todo el sistema es reactivo puro ya que solo tiene reactancias. Ahora seleccionamos una impedancia base, ¿sí? Como ustedes pueden observar, la impedancia base se rige con el valor base de ese lado de la línea de transmisión, ¿sí? Del que está circulando. Entonces, 230 de valor base de voltaje elevado al cuadrado sobre la potencia base, ¿sí? Lo que nos va a dar un valor de 529 ohmios. Y como ustedes sabrán al principio, la magnitud real sobre la magnitud base nos darán la magnitud en por unidad de la línea. Así que esto es muy fácil de recordar. Con el transformador 2 ocurre lo mismo, sí, el voltaje de salida, lo cual no cambia, pero sí cambia la potencia, la nueva y la antigua. Es lo que nos da, haciendo cambio de base, 1J por unidad, sí, la reactancia de cortocircuito. Ahora la carga. La carga nos dice que una vez realizados los cálculos, podemos tener el circuito equivalente, sí, de este diagrama unifilar. Como pueden ver, la reactancia del generador, la reactancia de los transformadores y de la línea.
¿sí? Esto es muy importante, chicos, que sepan el funcionamiento de los generadores, de los transformadores. Todo ello nos servirá para entender de una mejor manera el CEP. Ahora que tenemos en valores por unidad, nos será mucho más sencillo trabajar en el sistema. Podremos hacer sistemas un poco más avanzados como el que ustedes ven aquí, hecho por su autor, mi persona. Tenemos 9 barras, ¿sí? Cada una con sus líneas de transmisión, con sus transformadores, con sus generadores. Pero estos valores están algunos referidos en por unidad, que es mucho más fácil el cálculo, ¿sí? Se pueden hacer, obviamente se pueden hacer. También tenemos una simulación de flujos de potencia en el software PowerWord. Sí, con esto me despido, muchachos, espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios y no se despeguen del canal Ultravoltaje. Nos veremos en la próxima.